¿Qué debemos saber de la deserción o el abandono de la escuela de miles de niñas, niños y jóvenes? ¿Qué hace que los niños abandonen sus procesos escolares? ¿La deserción escolar afecta de igual medida a niños y a niñas? Estos y otros interrogantes que se generan al respecto los abordaremos en el presente episodio de Educación en Alta Voz. Bienvenidos. A escala mundial, en datos de la UNESCO, 132 millones de niños aún no están escolarizados. Esto representa más de la mitad de la población mundial de jóvenes no escolarizados. Y en cuanto a niñas no escolarizados, se estima que hay 127 millones. La deserción escolar es considerada como el abandono de los procesos educativos de manera prematura, en la cual el estudiante se aleja del sistema educativo formal antes de haber conseguido culminar su proceso, es decir, obtener el título final. Corresponde a la finalización de sus estudios de manera abrupta, y este fenómeno puede darse en todos los niveles educativos, llámese básica primaria, básica secundaria o incluso en la educación superior. Pero, ¿qué hace que nuestros niños, niñas y jóvenes abandonen la educación? Las razones son diversas. Sin embargo, en este episodio vamos a concentrarnos en factores determinantes del abandono de la escuela por parte de nuestros estudiantes. Hay factores socioeconómicos, factores personales, factores de tipo psicológico, factores en los cuales interviene la institución educativa, pero también hay factores directamente de la familia y, por supuesto, del contexto social. ¿Cuáles pueden ser los factores socioeconómicos? Sin duda alguna, los bajos ingresos por parte de las familias, es decir, la capacidad económica de los padres de familia o cuidadores para poder garantizar el acceso a la educación. En esto también incluye la falta de apoyo escolar, la necesidad que tienen muchos de nuestros estudiantes por iniciar a edad temprana actividades laborales, es decir, el trabajo infantil. Y el trabajo infantil no lo hacen por gusto, lo hacen como una necesidad para poder sustentar, apoyar o contribuir económicamente a sus hogares. En el tema socioeconómico, por supuesto, de manera directa con los ingresos económicos de sus familias, está que no pueden contar con los útiles escolares adecuados, llámense libros, material pedagógico y demás aporte o material que necesitan para su labor. En los aspectos personales son aquellos que tienen que ver directamente con el estudiante, principalmente de tipo emocional, las motivaciones o incluso los factores de miedo que los obligan o los llevan de manera desesperada a querer abandonar la escuela. En los factores de tipo psicológico están ya de manera particular las dificultades que algunos estudiantes presentan en el momento de adquirir o estar dentro de sus procesos de formación. Estos factores psicológicos son más en temas de características o particularidades cognitivas. En los factores familiares, que son independientes a los factores socioeconómicos, que se pueden llegar a relacionar estos dos, pero hay que aclarar, socioeconómico tiene que ver directamente con los ingresos monetarios de la familia, mientras que los factores familiares se refieren explícitamente a los temas de convivencia y de organización del núcleo familiar. Nuestros estudiantes viven en familias disfuncionales, violentas y disfuncionales, en las cuales, por supuesto, el tema del maltrato, de la drogadicción e incluso la muerte de alguno de los integrantes de la familia es normal. Aparte también están los factores sociales, es decir, los que nos competen como sociedad. Y es que nuestros estudiantes están expuestos a muchos peligros y eso hace que ellos estén vulnerables ante muchas situaciones, situaciones de delictividad, situaciones de bandas criminales, situaciones de drogadicción y, por supuesto, situaciones de abuso.
Adicional a estos factores, también está uno muy preocupante, que se vive dentro de las escuelas y dentro de nuestra sociedad, y es el tema de las normas de género. Tanto a hombres como mujeres, las expectativas y las motivaciones pueden ser diferentes, y esto tiene un impacto grandísimo en cuán motivados pueden estar nuestros estudiantes para los procesos de aprendizaje. Y esto es también determinante para que ellos definan continuar o renunciar a la vida escolar. Y es que en muchos contextos, además del tema de la desigualdad o las expectativas respecto a género, también hay un tema muy particular que no se ve o por lo menos no se aborda de manera correcta, y es el tema del factor cultural. En el factor cultural, como lo hemos tratado en distintos episodios, hablamos particularmente de nuestros jóvenes y niños rurales, indígenas y por supuesto la población migrante. ¿Por qué es importante tener el factor cultural en cuenta en esta situación de deserción escolar? Porque aunque nos parezca sorprendente o ajeno, hay actividades escolares e incluso asignaturas o áreas de conocimiento que en determinados contextos o regiones, según su cultura, se consideran contrarias a sus expresiones culturales, a sus tradiciones. Y en este punto hay que prestar especial atención al tema del respeto, la autonomía y el valorar la diferencia, es decir, la diversidad cultural. Resulta que las instituciones educativas las habíamos nombrado como un factor de deserción escolar. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo puede ser la institución educativa un factor de deserción si es allí donde queremos que permanezcan nuestros niños y nuestros jóvenes? Desafortunadamente lo son. Lo son por factores externos, como por ejemplo el tema de que no hayan suficientes cupos para nuestros estudiantes o que no se puedan desplazar desde su vivienda hasta el lugar donde se encuentra la institución educativa más cercana. ¿Por qué? Por temas de trayecto, de transporte o diversas dificultades propias de las regiones rurales. Sin embargo, hay elementos que dentro de la institución educativa conllevan a que el estudiante quiera desertar de la vida escolar. ¿Cuáles son esos elementos? La disciplina severa, los castigos corporales y psicológicos y miles de formas de violencia que se dan dentro del entorno escolar, que desafortunadamente no son cuantificables, muchas veces incluso se forman parte normal del ambiente escolar. Sin embargo, no lo son y no debemos tomarlas como muestras naturales de la formación educativa. Y es que si por un instante, solo por un instante, pudiéramos cuantificar el grave impacto negativo, por supuesto, que estas situaciones de violencia generan en nuestros estudiantes y afectan de manera directa su rendimiento académico y su empatía hacia la escuela, muy seguramente, como actores de la sociedad, estaríamos más pendientes y más alerta, si no de desaparecerlas, por lo menos sí de mitigar su impacto en nuestros niños. Y es que el miedo o cualquier situación de violencia está comprobado en temas del ámbito escolar, por supuesto, que genera un mayor grado de ausentismo de nuestros niños a las aulas. Y resulta que el ausentismo es uno de los principales antecedentes que posteriormente lleva a la deserción escolar. Entonces, dentro de los factores que ya hemos nombrado, además del tema de la vulnerabilidad social por todas las problemáticas propias de nuestro entorno, hay algo que es fundamental y que se ha vuelto parte del discurso para reconstruirnos y para sanar como sociedad. ¿Ya saben de qué factor les estoy hablando? Exactamente, del conflicto armado, de la migración forzada en los países, especialmente de Latinoamérica y el Caribe. Estos dos temas, el conflicto y la migración, incrementan sin lugar a duda las dificultades de nuestros niños y nuestros jóvenes para poder acceder
y mantenerse en los procesos educativos de manera armónica hasta culminar de manera exitosa su proceso de formación. Recuerdan que hace un instante les mencioné el tema del factor cultural y que en muchos territorios ciertos temas o áreas de conocimiento podían ser opuestas a sus tradiciones y a sus creencias. Resulta que al lado de este obstáculo están las barreras lingüísticas, las cuales por supuesto afectan principalmente a nuestros niños indígenas. Y es que no prestarle atención a este tema contribuye a que sea más grande la exclusión de esta población al sistema educativo. Ahora, si no se toman las medidas necesarias para abordar las necesidades de aprendizaje, es muy posible que, adicional a las consecuencias dadas en temas educativos por parte del COVID, terminemos dando un análisis y unos resultados en cuanto a pérdidas de aprendizaje y abandono escolar impresionantemente graves. Y ustedes dirán, pero ¿eso a mí en qué me afecta? Si finalmente mis hijos tienen estudio o en el mejor de los casos no tengo hijos, pues a todos como ciudadanos nos afecta. ¿Por qué? Porque esto impacta directamente a que en nuestros países se incremente la desigualdad, la inequidad y la falta de oportunidades, lo cual se ve representado de manera directa en el desarrollo de las naciones. En Colombia, por ejemplo, solo para mostrar un ejemplo, más de 230.000 alumnos de colegios públicos abandonaron sus estudios en el 2020. A hoy, 2022, se dice que la cifra puede ser mayor. Y es que, ¿por qué resulta importante conocer y contribuir como ciudadanos, como docentes, como padres de familia, para que se disminuya la deserción o el abandono escolar en nuestros países? La educación es un derecho humano de todos, sin hablar de su gran influencia en el crecimiento económico y por ende en el aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo del capital más importante de todo país, el capital humano. Solo por eso ya nos debería interesar. Desafortunadamente, para muchos niños, niñas y jóvenes que no logran terminar sus estudios básicos, es decir, llegar ni siquiera a graduarse de la media, por los factores que ya hemos estado socializando, el precio es muy alto y los efectos desafortunadamente son muy negativos a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente son niños y jóvenes que crecen sin futuro. Son niños y jóvenes que nunca, más aún cuando se conviertan en ciudadanos, van a tener sus necesidades propias como ciudadanos satisfechas. Y es así como se van a afectar y se van a generar comportamientos negativos, agresivos, comportamientos que van a influir y van a afectar su salud. Y resulta que esto también nos va a afectar a nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque es imposible ser una sociedad próspera, ser una sociedad con proyección, si nuestros jóvenes y nuestros niños no crecen con las oportunidades de formación que necesitan para construir un sólido y un feliz proyecto de vida. Pero otro es el panorama cuando nuestros niños, niñas y jóvenes han realizado sus estudios completos de básica primaria, básica secundaria y, por supuesto, educación superior. Estos niños, niñas y jóvenes se convierten en un elemento transformador, en un elemento muy positivo para la sociedad, pues promueven la igualdad de género, se reduce la violencia en todas sus formas, se protege y se proyecta un futuro de sociedad y de nación. ¿Ven por qué es importante saber, enterarnos y abordar el tema del abandono escolar? Es que esto nos afecta a todos como sociedad. Ahora, la pregunta en temas de equidad de género sería, ¿la deserción escolar afecta por igual a niños y a niñas? En numerosos países, en muchos países, en la gran mayoría de países,
las niñas siguen teniendo mayores dificultades respecto a los niños para acceder a educación de calidad y desafortunadamente deben hacerlo frente a las desigualdades, a la discriminación y a la explotación durante su transición desde la básica primaria hasta la educación superior. Sin embargo, recordemos que en algunos países las mujeres por temas culturales no pueden ni siquiera llegar a la educación básica. ¿Se dan cuenta cómo nos afecta el tema de disparidad de género? Y esto, si lo queremos llevar a una perspectiva mayor, afecta el mundo laboral, afecta la vida adulta y por ende el proyecto de vida de miles de millones de mujeres en el mundo, no solamente de las niñas. Garantizar el acceso a la educación de calidad de todos y para todos no es un juego y no es una suma de ceros. Es un tema de corresponsabilidad, de co-compromiso, ¿en aras de qué? De tener un co-dividendo o una retribución para nosotros como sociedad. Ahora, es importante que cada uno, desde nuestro rol, desde nuestra responsabilidad como ciudadanos, siempre que podamos, hagamos énfasis en el cumplimiento y en la equidad de género. ¿Por qué? Porque ahí también estamos contribuyendo a disminuir e incluso a desaparecer las brechas de inequidad. Y es que apoyar solamente a los niños no significa que las niñas sean perdedoras o sean fracasadas. O al contrario, apoyar a las niñas no quiere decir que estemos menospreciando a los niños. No, y la idea nunca es esa. La idea es mirar y concebir a nuestros niños y a nuestras niñas como iguales, con iguales potencialidades, iguales habilidades e iguales capacidades para desarrollarse y lograr un proyecto de vida exitoso. Entonces, teniendo en cuenta que la igualdad de géneros nos da la oportunidad de crear a través de la educación grandes beneficios, es importante ahora que cada uno se apropie del rol que la sociedad y el mundo contemporáneo nos está llamando a cumplir. ¿Y por qué hago énfasis en el tema de la equidad de género? Pues resulta que en la Agenda 2030 o en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales están también en uno de los episodios de este podcast, se tiene como meta a 2030 el mejoramiento de las oportunidades educativas para las niñas. Y si se tiene como meta en la Agenda 2030 es porque es un objetivo global en el cual todos como humanidad debemos trabajar. Y es que, aunque no parezca, todavía en el mundo hay demasiadas niñas que desafortunadamente no cuentan con el derecho a la educación. Entonces, luego de mirar, ¿qué es la deserción escolar? ¿Cuáles son los factores que conllevan a la deserción escolar? ¿Cómo impacta la deserción escolar a una nación completa? ¿Y cómo se aborda la deserción escolar de niños respecto a niñas? Nos queda una gran pregunta. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Apoyar iniciativas y acciones por pequeñas que parezcan? Sí, exactamente, esa es nuestra principal labor. Pero estas acciones y estas iniciativas deben estar siempre enfocadas y centradas en el mejoramiento de las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. Es decir, siempre queriendo que se logre la mejor calidad en sus procesos de formación que sea posible. Y es que esto no solo los va a beneficiar a ellos, ya sabemos que beneficia a la institución educativa, a sus familias y por ende a un mediano y largo plazo a una nación. Y es que hablando de plazos, resulta que a largo plazo, si logramos esta meta, es decir, educación de calidad en todos nuestros niños que estén dentro del sistema escolar, lograremos mejores posibilidades del desarrollo del capital humano y por ende mejores oportunidades de vida y con ello mejores ingresos económicos y con ello mejor bienestar para las familias. Es decir, esto es una cadena, es un engranaje. No podemos continuar mirando la educación, los procesos y el abandono escolar como temas ajenos a nosotros.
Sin embargo, para lograrlo es necesario y muy urgente generar los espacios y las condiciones que nos den la garantía de que podemos contribuir a mitigar la deserción escolar. Esto no solamente tiene que ver con el ámbito educativo. Recordemos todos los factores que hemos visto en este episodio. Tienen que ver los factores económicos, los factores sociales, los factores culturales. Y ahora con la pandemia de la cual estamos saliendo, también los factores sanitarios. Disminuir el abandono escolar y mitigar sus impactos es responsabilidad de todos. ¿Quiénes somos todos? Todos somos los estados, los gobiernos, la sociedad civil, nosotros como ciudadanos, el sector privado, sector empresarial, el sector de la academia. Y en la academia están las universidades, comunidades de investigación y de aprendizaje, la escuela. Pero estas comunidades no deben estar desarticuladas o aisladas, no, deben trabajar de la mano con la familia, deben trabajar de la mano con los maestros y con los directivos. Es decir, trabajar conjuntamente para definir acciones que, adaptadas a los contextos de nuestras regiones, puedan contribuir a disminuir la deserción escolar. Y para disminuir la deserción escolar, también es importante que familia y escuela estén de acuerdo en los códigos de conducta de nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Por qué? Porque resulta que al no estar conectados y relacionados familia y escuela respecto al comportamiento y al deber ser de nuestros niños, por ahí también se genera un factor determinante para el abandono de los procesos de formación. Entonces, la comunicación y la relación entre casa y escuela debe ser constante, permanente, activa y, por supuesto, exitosa. Y es que en la búsqueda de esas estrategias de comunicación se debe permitir y se debe contribuir a que haya una disminución de la repetición de grados. En este episodio, hace unos instantes hablábamos sobre el tema de cómo la violencia escolar hace que los estudiantes se alejen de las escuelas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inicia a partir del ausentismo. Pues adicional al ausentismo, también la repetición de grados es considerado uno de los factores determinantes para que casi que de inmediato los educandos deseen abandonar la escuela y no volver a retomar sus estudios nunca durante su vida. Así las cosas, ya con un mejor conocimiento de qué es la deserción escolar y sabiendo que esta empobrece la cultura y el nivel educativo de la sociedad, haciéndola más vulnerable en todas sus formas, es necesario también saber que el sistema educativo tiene muchas formas de contribuir y de ayudar a mitigar estos impactos. Sin embargo, es necesario que nosotros también demos nuestro granito de arena, ¿cierto? Sepamos contribuir a que nuestros estudiantes tomen empatía, o si se quiere llamar amor, compromiso, sentido de querer un proyecto de vida a partir de su formación. ¿Y cómo se logra esto? Logrando que ellos sientan que los conocimientos que les está dando este sistema educativo realmente son prácticos, que los pueden utilizar en pro de su crecimiento y, por supuesto, del desarrollo de la sociedad y de las naciones. Así llegamos al final de este episodio de Educación en Alta Voz. A ustedes gracias. Muchísimas gracias por ser parte de este podcast, al escucharlo y al seguirlo semana tras semana. Y siempre recuerden, la educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Somos parte de ese cambio?